Pero si Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús y ni siquiera se contaminó gastando las 30 monedas recibidas, ¿en qué consistió el peor error de su vida? ¿Sabes lo que significó para toda la humanidad arrestar a Jesús y liberar a Barrabás? Que ande y se multiplique entre nosotros y nuestra descendencia. ¿Realmente estás al tanto de todo lo que le hicieron a Jesús? Pues todo esto es para que veamos cuánto merecíamos padecer tú y yo y de cuánto nos eximió Jesús ocupando nuestro lugar en aquella cruz. Dios te bendiga. Nuevamente estás en Ruta hacia el Cielo, hoy con el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo como penúltimo episodio de esta serie. Venida la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que no les importó derramar sangre inocente del Hijo de Dios, pues a qué Dios servían estos sacerdotes. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No hay pecado imperdonable sino la blasfemia contra el Espíritu Santo. El peor error de Judas fue suicidarse en lugar de pedir perdón por su error, puesto que el arrepentimiento sin humillación ante Dios es inútil. Hay que procurar el perdón para redención de los pecados. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¿Se imagina que estos sacerdotes compraran la sangre del Hijo de Dios con aquellas monedas y luego ofrecer estas mismas monedas en ofrenda agradable al Señor? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Después que el Padre hizo entender a Jesús que era necesario beber aquella copa, ¿para qué decir algo en su defensa, si nadie haría variar aquella condena? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pensar que el mal imperante sobre la humanidad y su descendencia es ese: haber clavado al amor y a la luz en una cruz y dejar libre por las calles a Barrabás, que representa el delito, la impiedad y la aberración. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Así trataba Pilato a los inocentes, azotándole con 39 latigazos, siendo inocente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La corona era de espinas, el manto color púrpura le vestía de martirio, la caña era el báculo real de la burla, pero sin darse cuenta lo estaban alabando y coronando como rey, diciendo: salve, rey de los judíos. En medio de la burla tuvieron que reconocerle. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. La cruz de Simón era solo un madero y nunca supo cuánto pesaba la cruz de Jesús, pues él llevó sobre sí los pesados pecados del mundo. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús lo anunció, dijo que un día le dirían: médico, cúrate a ti mismo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Como siempre, reconocemos al muerto más que en vida, pero en este caso lo importante es reconocerlo antes que muramos nosotros, para que tengamos vida. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Contra Jesús no hay seguridad, antes él es nuestra seguridad. Atraviesa las paredes, camina sobre las aguas, viaja sobre las nubes, venciendo los 3 estados de la materia. Y nos dijo: cosas mayores que estas harán. Dios te bendiga. Espera nuestro próximo episodio, el último capítulo de esta serie. Amén.